Gracias primero la invitación por Better, por invitarme. Hemos estado trabajando algunos temas con Better, pero claro, mi ejercicio está en mi estudio jurídico, que estoy allá hace un buen tiempo. Y me invitaron a hablar de la ley marco de cambio climático, que todavía no lo tenemos, por lo tanto estoy hablando de algo que nadie sabe. Así es que partimos con una incertidumbre. Tenemos algunos elementos, algunas cosas que ha hecho el Ministerio, pero realmente no sabemos exactamente qué es lo que va a estar. Podemos presumir algunos contenidos de esta nueva ley, qué es lo que va a significar. Pero yo también quiero hablar un poquito de qué es lo que está pasando o cuál es el contexto de este Acuerdo de Cambio Climático de París, que es bastante especial y distinto a los tratados internacionales que uno está acostumbrado a revisar. ¿Qué es lo que puede pasar en esta ley marco y qué es lo que puede pasar si no se hace una buena ley de marco? Entendiendo que lo que está pasando hoy día a nivel internacional es que cuando las legislaciones son deficientes, empieza la judicialización y ya existe un proceso de judicialización desde el punto de vista de temas de cambio climático, y eso nosotros entendemos que va a ser, o eventualmente puede ser, lo que va a ocurrir en Chile si no se toman medidas de maneras audaces, como se ha estado denominando en el convenio. El contexto acá de lo que pasa hoy día es el Acuerdo de París y hay una serie de compromisos y planes nacionales. Y lo más importante, además del plan, hay un plan nacional de cambio climático, de adaptación, hay un plan de forestal, hay distintos planes que ha desarrollado el Ministerio. Y hay también lo que se llama el DNI, que es el compromiso que individualmente Chile suscribió en el marco del Convenio de París. Pero desde el punto de vista jurídico, el diagnóstico que existe a nivel de gobierno y también de los actores que están involucrados en este tema, es que el marco jurídico es deficiente, y es deficiente porque no permite asignar reducciones y tampoco se establecen mecanismos e instrumentos que permitan no tanto sino mitigar, sino también desde el punto de vista intersectorial, establecer medidas y políticas eficaces en materia de adaptación. Por lo tanto, lo que se ha discutido es que, bueno, necesitamos una ley. Como suele ocurrir en Chile, para todas las necesidades necesitamos una ley. Y necesitamos una institucionalidad también. Pasa con los adultos mayores, con los menores, con los jóvenes, con todo orden de cosas, bueno. Pero esto es una tendencia que a nivel internacional se ha dado. Hay distintos países que han desarrollado leyes de cambio climático. Todos han sido más bien de carácter, más bien de ley marco, no hay estas obligaciones muy específicas, solo algunos países. Pero lo que sí se ha discutido mucho desde el punto de vista jurídico es que la ley marco, si bien hace un par de años habría sido poco prudente incluso mencionar la posibilidad, hoy día sí hay un consenso de que sí es necesario hacerlo. Y lo que establecen todos los países es que lo que es necesario es que deben establecerse mecanismos vinculantes respecto de lo que pasa en materia de cambio climático. Esa es la gran diferencia que busca o persigue una ley. No solamente un punto de vista institucional que establezca e incorpore de manera intersectorial obligatoria que es lo que pasa en cambio climático, sino también desde el punto de vista que los planes no se transformen simplemente en estas directrices generales que no tienen obligatoriedad en su cumplimiento, sino que sean efectivamente sancionables en el futuro en caso de incumplimiento. Y se establezcan metas no solamente de mitigación, que es lo que existe hoy día en algunas materias, pero también en materia de adaptación y fundamentalmente también lo que le pasa al rol que tiene el Estado en esta materia. Las grandes materias que se han discutido, que se han analizado, o los objetivos que se persiguen, están expresados acá en la lámina. Desde reducir la vulnerabilidad, es decir, prepararse qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la escasez hídrica, desde el punto de vista de los incendios, desde el punto de vista de eventos climáticos que antiguamente no se daban. Derechamente a la reducción, y acá hay un fuerte énfasis en mecanismos económicos, y hay una apuesta a nivel internacional por los mecanismos, ponerle un valor al carbono, y la pregunta es si en Chile vamos a estar dispuestos a hacer eso. Se hace a través de impuestos, se va a hacer mercado, pero hay un fuerte impulso incluso en el convenio. Y también una nueva manera de mirar el modelo de desarrollo, como decía Pablo. Acá no estamos hablando simplemente que son ciertos actores específicos, ¿no? Sino es la manera como nuestra sociedad entiende su manera de relacionarse con el medio, es lo que está en cuestión acá.
la manera que se produce, que se consume, la manera como se tratan los residuos, etc. Y también hay una apuesta también a nivel internacional de decir, ¿sabe que es más barato invertir hoy día que hacer daños o reparar daños futuros? Por lo tanto, también hay una necesidad de prevenir. Ahora, cuando uno lee el acuerdo marco, el Acuerdo de París, uno se da cuenta que es un tratado muy especial, que hubo cambio de paradigmas muy importantes. Y acá hay varias palabras que uno puede sacar de distintos artículos del convenio, pero el tema más importante acá, y esto fue un cambio, yo diría, importante en la manera de entender los tratados internacionales, y va a tener repercusiones muy relevantes desde el punto de vista de la judicialización futura y del modo que la regulación debiera entender esto a nivel de Chile, es que esto ya no se entiende simplemente como una obligación de ciertos países reducir, sino estamos hablando de un problema de derechos humanos. Acá se entendió que las personas más vulnerables, los más pobres, los que están más expuestos a los efectos del cambio climático, son personas con escasos recursos, vulnerables o países que están en condiciones de esa manera. Cuando uno transforma una obligación en un tratado internacional, aun cuando en materia de derechos humanos están solo en el preámbulo del tratado, cambia absolutamente el paradigma del punto de vista jurídico porque se inserta dentro de la estructura de protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Es un cambio absoluto de la manera de verlo. Y ha sido a partir, como lo vamos a ver después, a través de este concepto, el que se va a poder intervenir e incorporar en materia de cambio climático, la posible judicialización del proceso de intervención de lo que puede hacer el Estado. Si el Estado no se hace bien su pega, serán los ciudadanos les van a exigir, por un problema de derechos humanos, de afectación a sus derechos, lo que le van a exigir que lo haga. Es un mal negocio tener una mala ley de cambio climático. Es un mal negocio, como vamos a ver después, que no sea ambicioso. Es un mal negocio no regular las cosas. El otro tema que también llama la atención es que hay un tema muy fuerte en tema de equidad y seguridad alimentaria. Cuestión que Chile también ha sido y es un tema muy crítico. Un ejemplo de lo que está pasando en materia de cambio climático, que todo el mundo promueve las energías renovables no convencionales, los proyectos fotovoltaicos, todo el mundo está de acuerdo en hacerlo, pero el problema de esos proyectos, y ahí hay un problema que se va a surgir como un ejemplo en materia de seguridad alimentaria, es que se desarrollan los valles cerca de donde están las líneas eléctricas y por lo tanto donde hay un suelo de alto valor agrícola. ¿Qué es lo que ha hecho el SAC? Proteger el sustrato del suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Que están rechazando todos los proyectos fotovoltaicos porque afectan suelos agrícolas de alto valor, pese a tener autorizaciones ambientales. ¿Qué es lo que está pasando acá? El Tratado Internacional dice, es muy importante que las medidas destinadas a mitigar los gases de efecto invernadero no pueden poner en riesgo tampoco las personas más vulnerables, ni tampoco la seguridad alimentaria y otro tipo de objetivos. Por lo tanto, acá nos enfrentamos también a un desafío mucho más fuerte desde el punto de vista de cómo enfrentamos este tipo de cuestiones. Cuando hablamos del texto, y otro cambio paradigmático es que antes eran solo los países desarrollados los que tenían obligaciones, hoy día son todos. Antes habían obligaciones que podían ser ejecutables de manera con sanciones, y hoy día no hay sanciones. Pero cuando un país se compromete, lo que dice el tratado es que debe ser compromisos ambiciosos. Esa es la palabra que utiliza. Es un texto muy suave desde el punto de vista de las obligaciones, pero establece énfasis muy importante. Debe ser propuestas ambiciosas. Y esa palabra no es menor, porque eso determina el estándar que se le va a exigir al Estado de Chile al momento de establecer su revisión de sus programas de reducción como país, que lo tiene que revisar el 2020. Debe ser ambicioso y debe justificar por qué es ambicioso. Por lo tanto, acá también estamos hablando de medidas audaces, de una exigencia desde el punto de vista de la comunidad, de la ciudadanía, por hacer un avance sustantivo. El otro tema fundamental que ha estado acá y que también debería estar en la ley marco es la participación de toda la comunidad en los procesos de decisión, en la institucionalidad, en este tipo de cosas. Esto no es nuevo,
pero va a ser un elemento que, así como en materia de gestión ambiental, se ha transformado en un tema esencial para la evaluación de proyectos, para la dictación de normas. En materia de cambio climático tiene un elemento muchísimo mayor y se ha relevado de una manera mucho más alta. También va a ser un estándar muy exigente que se le va a imponer. Otro de los temas importantes, lo que tendría que ver con lo que decíamos anteriormente, es que ahora todos los países son obligados a cumplir. Pero se hace una frase, son todos responsables comunes, pero diferenciados. Se reconoce que los países en desarrollo pueden tener un mayor tiempo de necesidad de hacerlo, requieren apoyo y por lo tanto se hace diferencia. Pero todos son responsables. A diferencia de los tratados internacionales, que se hacía una diferencia entre países desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados cumplían obligaciones, los desarrollados no. Ahora cambia ese paradigma. El otro tema también importante, que tiene que ver con la revisión que va a hacer nuestro país en 2020 respecto a sus metas, es que todas las metas van a ser progresivas, es decir, deben avanzar cada vez más. No puede mantener la misma meta todos los años. Todos los años tiene que ir avanzando hacia metas más audaces, más ambiciosas. Ese es el estándar que se le está pidiendo hoy día a Chile. Y cuando estamos hablando de derechos humanos, va a ser un estándar que eventualmente se le va a exigir por los tribunales de justicia. Y claro, la obligación, no se le pueden poner obligaciones. Lo que está el tratado más bien un comité que de manera colaborativa, no contenciosa, no punitiva, pero eso no significa que los países individualmente pueden establecer una regulación que internamente exijan obligaciones, incluso consecuencias de sanciones o penales, por ejemplo, por no entregar información no fidedigna, que está en la línea más o menos de lo que está pasando en la ley de los delitos ambientales que está discutiéndose. Esta es la frase que está en el preámbulo, pero es un cambio muy importante en el modo como se va a interpretar las obligaciones que emanan de este tratado. Esto es un tratado sobre derechos humanos y eso cambia absolutamente el foco desde el punto de vista jurídico. Y hay que entender ese cambio de foco, porque va a tener consecuencias y ya ha tenido consecuencias. Desde el punto de vista internacional hay distintos países que ya tienen ley de cambio climático, no es una cuestión nueva. En Latinoamérica hay varios países, Perú, México, en fin, en Europa, en Asia, etc. Y en nuestro país sí tenemos una pequeña institucionalidad y a partir de la modificación que fue en la ley, que ahí Pablo estuvo participando activamente, se incorporó un par de conceptos interesantes, el concepto de cambio climático, y ciertas atribuciones que se le otorgaron por primera vez a una institucionalidad pública directamente relacionada con el cambio climático, que tiene que ver más bien con facultades de establecer planes, programas, políticas, establecer una colaboración con los otros ministerios. Por lo tanto, igual acá nosotros estamos viendo un déficit desde la perspectiva de si queremos que sea vinculante, lo que hay hoy día simplemente es un conjunto de esfuerzos públicos que no alcanzan al estándar que está pidiendo desde el punto de vista del tratado. Es también la agencia de sustentabilidad, pero más bien es una agencia de Corfo, que era el antiguo Producción Limpia, que ahora también tiene otros fines, pero es más bien de promoción y protección. Lo que actualmente existe es esto. Está el Consejo de Ministros, está el Ministerio de Medio Ambiente, hay insertos consultivos, hay un equipo técnico, pero básicamente acá nosotros estamos hablando de una institucionalidad que es muy parecida a la institución ambiental, que está tratando de incorporar a la sociedad civil, a las distintas instancias públicas, pero que claramente carece de la fuerza de vinculante de los instrumentos que permiten realmente prepararse de manera efectiva para planes de mitigación, eventualmente de adaptación. Lo que ha transmitido el Ministerio de Medio Ambiente respecto a los objetivos de la ley marco son básicamente esto. Es una ley que no va a establecer obligaciones específicas ni concretas, sino más bien está a establecer el marco general y que está más bien vinculada a dos grandes temas. La gobernanza, es decir, cuál va a ser la nueva institucionalidad que se pretende realizar y cuáles van a ser, ojalá, algunos instrumentos que lo que se ha planteado más bien tienen que ver con planificación territorial, estrategia de desarrollo regional, evaluación ambiental, estrategia, etc. Más bien políticas que no son vinculantes, con poca fuerza, pero que de alguna manera tienden al objetivo general. Esto es lo que ha transmitido el Ministerio en distintas presentaciones. Esto no lo hice yo, los abogados no tenemos esta capacidad de diseñar, ¿ah? Con colores y todo.
Pero de alguna manera lo que está tratando de transmitir acá es también una institucionalidad que apunta también en el sentido correcto, en el sentido que tiene que ser una institucionalidad transversal, tanto desde el punto de vista de los sectores, también desde el punto de vista nacional, regional y local, donde se incorpore a la ciudadanía, a los actores relevantes desde el punto de vista de las ciencias, de la comunidad, de las empresas, en fin, etcétera. Van a haber estos consejos que van a estar en nivel nacional, regional, pero si uno mira un poquito más allá, finalmente se da cuenta que es parte un poquito de lo mismo, y los instrumentos básicamente se van a ir degradando, y muy importante es la NDC, que es la meta que se va a asignar Chile respecto a este tema. Recordemos que la meta de Chile no es una meta absoluta, sino una métrica que tiene que ver, que está asociado con el Producto Interno Bruto, por lo tanto es bastante poco ambicioso desde esa perspectiva. También la obligación de plantar bosques o árboles, que son 100.000, que se comprometió, está sujeto a la prolongación del decreto 701 y a la modificación de la ley de bosque. Por lo tanto, hay una serie de condicionantes asociados al Producto Interno Bruto, al crecimiento, al aporte público, pero en realidad la meta que tiene hoy día Chile no es ambiciosa. Por lo tanto, lo que va a haber el próximo año, cuando se vaya a discutir esta nueva meta, va a haber una presión muy fuerte de la comunidad de hacer esfuerzos mucho más audaces respecto a lo que se va a hacer. Y en eso la ley de cambio climático también va a tener mucho que hacer. Esto, un proceso, lo que ha pasado hasta ahora, han habido algunos procesos de conversación o discusión y diálogo a nivel regional que han sido más bien genéricos. Obviamente no han tenido sobre la mesa ningún documento, no se conoce. Todos entendemos que debiera salir entre marzo y abril un anteproyecto para que oficialmente se inicie. Pero claro, no lo tenemos, y un poquito los instrumentos que se han conversado es lo que está acá. Ordenamiento territorial, inversión estratégica, en fin, son más bien instrumentos indicativos. Pero insisto, si esta ley sale como se ha insinuado por el Ministerio de Medio Ambiente, es una mala señal. Si la ley sale como está planteando el Ministerio, sin instrumentos vinculantes, sin una apuesta más efectiva, va a ser pan para hoy y va a ser hambre para mañana. Va a empezar la judicialización de los procesos. Y va a ser algo parecido a lo que está pasando en materia de contaminación hoy día. Me tocó defender a una de las empresas que está demandada en la bahía de Puchucoy Quintero. Y lo que demandan los pescadores tiene mucho que ver, no con daño ambiental, sino con una ausencia de una regulación por parte del Estado de una bahía que realmente no tenía la capacidad para sostener esa cantidad de industria, al menos del modo como se hizo desde el año 60. Cuando uno leía la demanda por daño ambiental, finalmente decía, bueno, pero estos gallos se equivocaron de instrumento, porque lo que están buscando por la vía del daño ambiental, una regulación que tiene que ver desde el congelamiento del parque industrial hasta una revisión del sistema de monitoreo de aire, hasta un proceso de regulación de los contaminantes no normados o un plan compartido de descarga de riles. Pero ¿qué es lo que está diciendo cada uno de esos elementos? Que no había un instrumento en Chile adecuado que permitiera regular adecuadamente ese tipo de cuestiones. Lo que se está discutiendo ahora en Puchucoy Quintero tiene que ver con la ausencia de una regulación eficaz en materia de contaminación. Y eso se va a traducir en conflictos sociales, se va a traducir en judicialización, porque lo que está detrás también, de nuevo, son los derechos de las personas más vulnerables. Y lo que está pasando en materia de cambio climático es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de instrumentos y cuando hablamos de la discusión que se va a generar hoy día en materia de cambio climático, va a tener que ver mucho con eso. En materia internacional, las recomendaciones también son mucho más comprensivas. Tiene que ver con preparémonos para la adaptación, veamos cómo hagamos mecanismos de predicción, tengamos información suficiente, tengamos un proceso de planificación intersectorial que sea vinculante,
Es decir, lo que está planteando los organismos internacionales, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de la CEPAL, estamos hablando de entidades que ya tienen mucha experiencia, es que deben estas leyes establecer mecanismos e instrumentos eficaces destinados, como decía Pablo también, muy fuertemente a la adaptación, especialmente en Chile. Las medidas de mitigación también debieran ser parte del tema. Los instrumentos económicos, súper interesante verlo. En la región metropolitana, acá hay varias caras conocidas, nosotros sabemos que hay una suerte de mercado de emisiones de carácter local. Ese tipo de mecanismos también se podrían establecer en gases de efecto invernadero y por lo tanto, como la experiencia que tenemos en Chile también podría ser un aporte interesante desde el punto de vista de lo que podría plantearse en esta nueva ley. Si nosotros vemos el contenido, son contenidos bastante importantes y no simplemente una ley marco muy general. Y quería como un ejemplo ver cómo podría eventualmente algún instrumento, porque todos los instrumentos que estamos viendo, planificación territorial, que uno puede claramente identificar zonas de riesgo, que uno podría regular mejor a partir de los nuevos fenómenos, la estrategia de desarrollo regional, son cuestiones más bien indicativas, muy generales, pero el único instrumento que está sonando, que podría ser una cuestión más concreta, es la evaluación ambiental de proyectos. Entonces, uno se pregunta también dónde podría estar el efecto sobre el cambio climático. Y la verdad que recientemente, en febrero, un fallo muy interesante que revirtió una resolución ambiental precisamente por no considerar los efectos del cambio climático. Lo vamos a ver después. Pero básicamente dijo lo siguiente: sabe que cuando usted evaluó su proyecto, que es un proyecto minero, no consideró que la recarga del acuífero va a ser mucho menor, que por lo tanto no puede considerar que la proyección de la cantidad de agua que va a generar se va a mantener el tiempo, por lo tanto usted no consideró el efecto del cambio climático dentro de su línea base, por lo tanto su evaluación ambiental es deficiente y por tanto lo voy a anular y voy a exigir que usted evalúe nuevamente el proyecto y permita incorporar esta variable de cambio climático. Esto también tiene efectos súper importantes desde el punto de vista del seguimiento y la revisión de las resoluciones de calificación ambiental, porque si nosotros entendemos que lo que debe evaluarse es si las variables ambientales continúan del modo como fueron evaluadas y el escenario cambia, las medidas pueden ser ineficaces, pueden generarse situaciones de riesgo mucho más importantes. También uno puede entender que si un proyecto ingresa a la evaluación ambiental y se incorpora en un área que es sensible desde el punto de vista de riesgos, también se va a exigir. La evaluación de riesgo, la evaluación ambiental cada vez se ha transformado en un elemento más central en la evaluación de proyectos. Es decir, hay elementos que uno puede decir que sí tienen un efecto. Y hay un otro elemento que es un aspecto que para las personas que están más familiarizadas con la evaluación ambiental de proyectos, un capítulo que se exige en todos los proyectos de ver la relación que existe con sus políticas nacionales, regionales y comunales. Generalmente se dice, mira, hay relación, no hay relación, y se cierra el capítulo. Nadie le importa ese capítulo. Es un capítulo que en realidad pierden tiempo. Pero ahora pasó una cuestión interesante. Yo estoy asesorando una central hidroeléctrica en el sur importante, y por primera vez el gobierno regional sabe que su proyecto es incompatible con mi estrategia de desarrollo regional. Y se sabe que finalmente lo que estaba afirmando ahí el intendente, y se sabe que yo no quiero su proyecto, porque mi proyecto no quiere proyectos de esa cantidad de energía, una hidroeléctrica que tiene más de 20 megas, yo quiero energía renovable hasta 20 megas. Y esa fue la declaración de principio. Entonces uno podría pensar, bueno, sabe que su opinión no me importa, no es vinculante, sigamos. Es una manera de ver ese tipo de respuesta. La otra es decir, sabe que si está incorporado a la evaluación ambiental del proyecto, tiene que tener un sentido. Y el sentido de una estrategia de desarrollo regional es establecer un conjunto de acciones destinadas a ciertos fines que la región persigue. Por lo tanto, el proyecto lo que debe demostrar es que hizo esfuerzos destinados a ser consistente con esas políticas. Esa es exactamente la línea argumental que existe en materia de consulta indígena. Y recordemos que la consulta indígena se ha caído básicamente por una falta de justificación de un proceso de diálogo efectivo de buena fe con las comunidades indígenas, y se han caído proyectos
mineros de 3.000, 4.000 millones de dólares. La pregunta que uno se hace en materia de cambio climático, si se va a incorporar en las políticas regionales, es de qué manera una empresa demuestra que ha hecho los esfuerzos destinados a hacerse cargo del cambio climático desde la perspectiva de su proyecto. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la tendencia que está en el futuro, uno en materia ambiental cada vez se da cuenta que ya no puede hablar de precedentes. Los precedentes realmente no dan una pauta de lo que va a pasar a futuro. Cada vez los tribunales hacen decisiones que uno no podría haber previsto anteriormente. Lo que uno tiene que visualizar es cómo viene la tendencia a futuro. Y la tendencia a futuro en materia internacional es que uno tiene que hacerse cargo de todos los efectos. Y si no, lo que sucede es que hay un proceso de judicialización, proceso que ya existe en materia internacional, en materia de cambio climático. Es un proceso complejo porque son muchos actores los involucrados, son muchos los actores los que son demandados. Hay un problema ciertamente de casualidad. Bueno, causalidad es decir, ¿soy yo responsable realmente de lo que está pasando acá si realmente los gases de efecto invernadero en realidad es un problema global? Y también, claro, hay un problema de conocimiento. Pero finalmente, hay muchos casos interesantes. Y acá voy a repasar brevemente dos casos en Pakistán. Pero básicamente lo que él demandó fue lo siguiente. ¿Sabe qué? Usted como gobierno fue irresponsable y ha tenido una absoluta inactividad para hacerse cargo del cambio climático, entendiendo que nosotros también somos vulnerables a los efectos del cambio climático. Usted debiera tomar acciones decididas destinadas a cumplir. El gobierno dijo, sí, yo tengo una política fantástica, escrita en distintos documentos, y cuando simplemente trataron de ver qué es lo que habían hecho, se dieron cuenta que en realidad todas las políticas no habían sido eficaces, el gobierno no había hecho su pega, y lo que básicamente dijo el tribunal de la Corte Suprema de Pakistán, dijo, ¿sabe qué? Le instruyó al gobierno a tomar acciones destinadas a hacerse cargo de sus obligaciones en materia internacional. Aún más, dijo, ¿sabe qué? La lentitud de la ejecución de sus obligaciones constituye una afectación de los derechos fundamentales. De nuevo, los derechos humanos al final, los que están en el fondo de este tema. En materia de Holanda, otra demanda, pero acá fue distinto. ¿Sabe qué? Holanda dijo, ¿sabe que yo no voy a cumplir compromisos porque mi aporte es muy marginal? Por lo tanto, mi aporte de reducción va a ser mucho menor a la Comunidad Europea. Y la Corte en Holanda dijo, no, usted está obligado, por una cuestión de coherencia en materia internacional, a tener el mismo nivel de reducción que tiene la Comunidad Europea. Por lo tanto, yo le instruyo que haga un plan destinado a reducir en esta misma proporción. ¿Qué es lo que pasa en ambas cosas? Malas regulaciones, deficientes regulaciones, judicialización, incorporación de los tribunales. Eso es lo que está pasando hoy día en Puchucabí y Quintero. El voto disidente de Puchucabí y Quintero, en el recurso de protección recientemente por los efectos de contaminación, está destinada fundamentalmente a establecer directrices de cómo debe hacerse el monitoreo, seguimiento y control de la contaminación en la bahía. Competencia absolutamente que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Han habido algunos casos en esta materia, pero acá pasó la situación inversa. Se dijo, ¿sabe qué? En realidad la reducción de los glaciares, en el caso de Barrick, no puedo atribuirle necesariamente al proyecto porque puede ser por efecto de cambio climático, por lo tanto no hay una relación de causalidad entre su acción y lo que realmente está pasando. Por lo tanto, en materia de Chile es muy difícil una demanda por daño ambiental por cambio climático porque uno tiene que establecer una relación de causalidad entre un hecho ilícito y el daño. Y este es el caso que yo les planteaba de Cerro Colorado, y hay ciertas frases muy interesantes, y esto es de febrero de este año. Reconociendo el carácter de vulnerable de Chile, que debe haber una capacidad de adaptación, de que el conocimiento científico está claramente establecido, que hay un efecto sobre los recursos hídricos, no hay una evidencia concreta. Hay evidencia de los organismos internacionales, de los tratados internacionales, y por lo tanto dijo, ¿sabe que yo vi su simulación y no consideró este factor?
Por lo tanto, su evaluación es deficiente, por tanto, yo retrotraigo su evaluación ambiental. Esto jamás había pasado en la evaluación ambiental de un proyecto, nunca. Entonces esto es un cambio también de paradigma bien importante. Y yo les digo, el nivel de judicialización, el nivel de conflictividad y la receptividad que tiene hoy día la Corte Suprema es absolutamente distinto a lo que pasaba hace 5 o 10 años. Absolutamente distinta. Va a ser súper interesante qué es lo que va a pasar en la Corte Suprema en el recurso de protección de Puchucaví Quintero, y si en esa instancia va a haber un cambio también en la línea de establecer exigencias mucho más audaces. Por lo tanto, si bien hoy día no es un caso que ha sido objeto de la jurisprudencia en Chile, lo que tenemos que entender que lo que está pasando en materia de Corte Supremo hoy día, que es el que está tomando las decisiones en este país en materia ambiental, al final del camino, sí va a tener en consideración lo que está pasando porque tiene un componente de derechos humanos, porque Chile suscribió el tratado, porque tiene compromisos individuales que debe cumplir. En fin, yo creo que acá el desafío que tenemos acá adelante es el COP25. Va a ser muy interesante lo que va a ocurrir. Va a haber una presión también muy fuerte con lo que pasa con la ley de cambio climático, y los actores privados son muy relevantes en la discusión de lo que va a ocurrir dentro de este año. ¿Cómo se va a regular la ley de cambio climático? ¿Cuáles van a ser los instrumentos que se van a incorporar? ¿Se van a incorporar instrumentos económicos? Y se va a establecer una medida ambiciosa que permita efectivamente hacerse cargo del impacto. De lo contrario, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en Chile es que esto siempre tiene una canalización, y la canalización lamentablemente no es de una discusión de una ley, no discusión de un plan, sino otra vez en los tribunales, que a mi juicio es la peor de las instancias para la gestión ambiental en nuestro país. Eso es. Muchas gracias.